recorriendo la historia de la discapacidad desde Mesopotamia. En Mesopotamia la discapacidad se consideraba como anormalidad, principalmente cuando le faltaba alguna parte del cuerpo a una persona o había enanismo. Fue un faraón egipto de la 17ª dinastía de 1391 a 1354 a.C., quien decía: no te burles de un ciego, no te reirás de un enano, ni dificultes la condición de un lisiado. No te mofes de un hombre que está en manos de Dios, ni frunzas el ceño si se equivoca. ¿Acaso no todos somos iguales ante los ojos de Dios, a pesar de que todos somos diferentes físicamente? A continuación veremos los 3 sitios protagonistas de la época en hallazgos antropológicos en la discapacidad. Sumeria, tercer milenio antes de Cristo. Imperio Babilonio, segundo milenio antes de Cristo. Imperio Asirio, primer milenio antes de Cristo. A continuación veremos imágenes de personas que son diferentes físicamente. ¿Será que Dios los hizo así o ellos eligieron ser así? Pero ahora veamos qué tanto influye el ser diferente o el ser discapacitado en la sociedad de Mesopotamia. En esta sociedad y en el recorrido que llevamos por Mesopotamia, podemos ver que hay un rechazo ante un fenómeno desconocido, causando miedos y estigmas mediante la división y diferenciación geográfica, frente a cómo se veían las poblaciones y a la rehabilitación de las personas. Aquí se tenían viviendas en piedra, sin ningún tipo de comodidad, viviendas que eran ocupadas por las personas que eran diferentes físicamente y que estaban ubicados en la pirámide económica en el nivel más bajo, las personas con discapacidad. La discapacidad fue considerada como un pecado de familia, un castigo de Dios, y era la causa para vivenciar un aislamiento o expulsión, porque se consideraba como maldición y vergüenza. Llegó a ser una posible causa de muerte. Por estos lados se logran hallazgos en estas épocas como esqueletos con señales de posibles intervenciones quirúrgicas, eliminación y subsanación de aquello que era diferente para la sociedad. Predominaba la fuerza física. Por eso la discapacidad no tenía oportunidad y se tendía al abandono en el desierto u otros terrenos según su país. Por Grecia antigua las cosas no eran muy diferentes. Aquí se hacía un culto a la belleza abonada a la perfección física, donde se crea un paralelo con la discapacidad, pues estaba relacionada con la estructura económica de la sociedad, la cual explotaba la mano de obra de los esclavos que estaban conformados por personas con discapacidad. Se fundamenta la filosofía, el arte, la política, lo que conlleva avances en la arquitectura, esto gracias al trabajo de los esclavos. En la mitología griega tenían un dios llamado Hefastos, quien tenía las características vistas por los griegos como un hombre feo, lisiado y cojo. Los historiadores dicen que la madre fue Hera. Ella lo vio tan feo, sudoroso y deforme que lo tiró del Olimpo. Él era hebreo de profesión. La discapacidad tenía un espacio de movimiento muy reducido en Esparta. Por cierto, era un estado muy importante y allí los ancianos eran quienes se encargaban de examinar a cada niño o niña para decidir si eran débiles o no. Y si eran débiles, eran abandonados y se dejaban morir, lo que trajo consigo el infanticidio. Al igual que en Egipto, donde se practicaba el infanticidio, rechazo y muerte por selección natural, en donde se mataba al niño o niña con discapacidad y a la madre, donde también se presenciaban nacimientos y desarrollo de embarazos en situaciones muy precarias. Pero luego aparece Platón, quien en sus escritos de la época nos dice que los sordos se comunicaban con gestos, y Homero, quien nos plantea que el ser ciego no evitaba que te dieras cuenta de una realidad. Esto se dio porque Homero era el padre de la poesía épica y además él también era ciego. Posteriormente encontramos a Pericles y es con él donde se crean los primeros centros asistenciales, en donde Aristóteles estudia y se hace una revisión de la sordera adquirida y de la tartamudez.
Aquí vemos un avance muy importante donde Hipócrates y Galeano hacen el juramento a la medicina en pro de buscar una cura para la epilepsia. Es la primera vez que se consideraba como una enfermedad mental y psicológica. Finalmente, y para culminar nuestro recorrido, podemos ver que la no aceptación de la discapacidad no es solo en nuestra actualidad, sino que se vive desde nuestros antepasados, puesto que la consideraban como un castigo, una maldición o una hechicería. Pero realmente lo que sucedía era que no se aceptaban y no estaban preparados para convivir con la diferencia, pues se creía y se adoraba más la belleza de la figura humana como si fueran ellos los únicos que tenían derecho a vivir, a sentir, a tener una familia o una vida digna y a estar en una sociedad.